¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo y como habéis visto en el título, hoy os voy a enseñar a hacer beats de trap duro estilo Memphis. Este estilo es muy característico de un artista americano llamado Pusha T, que básicamente podríamos decir que es el referente más grande de este género. Vais a ver en este vídeo que es un beat muy fácil de hacer y que pega muy duro, y para eso voy a estar usando mi pack de sonidos Legends Trap Drum Kit, que ahora vais a ver cómo lo uso en la parte de los drums, pero básicamente son los únicos sonidos que utilizo para mis beats. Así que dicho esto, no me enrollo mucho más, os dejo la preview del beat y nos vemos en el FLP. Ok, chavales, pues ya estamos aquí en el FL y como habéis visto en la preview, el beat es una maldita locura. También, como podéis ver en pantalla, la melodía no es nada muy loco, es bastante fácil y bastante sencilla, no tiene muchos elementos tampoco. Y voy a empezar por lo primero de todo, que es el piano, que es este patrón de aquí. Y la verdad que es un patrón bastante sencillo, bastante fácil de hacer. He usado este plugin de aquí, que es el Active Keys, con un preset que tengo hecho que se llama Memphis, y sobre todo lo que hacemos aquí es jugar con este apartado de aquí, que es como el velocity que viene propio ya con el plugin, y es básicamente la fuerza con la que queremos tocar cada tecla, cada nota. Entonces, cuanto más alta, más fuerza tendrá la tecla, y para este tipo de géneros os recomiendo que esté como yo lo tengo, entre el 60 y el 80% más o menos. Aquí también tengo activada la ecualización propia del plugin, y pasamos ya con el patrón, que es básicamente esto de aquí. Como veis, es muy fácil porque estamos jugando con la nota raíz, que es A menor, y luego con la segunda y la tercera nota, que al estar juntas son las que generan mucha más tensión. Algo a destacar aquí también es que pongo la primera nota, pongo otra vez la misma, pero le bajamos el velocity y da también un poco la sensación como de delay que queda tan bien en estos beats. También, para que no suene tan monótono, subimos aquí a la quinta nota y volvemos a bajar a la quinta nota. Y aparte de eso, nada más. Pasamos a los efectos, que básicamente es un reverb, este que veis aquí, con este preset que a mí me suena bastante bien para piano sobre todo. Un ecualizador quitando gran parte de las frecuencias bajas. Y por último, un delay con el volumen bastante bajado para que no haya mucho efecto tampoco. A esta primera melodía que os acabo de enseñar le añadimos las root notes, que son estas de aquí. Esta progresión es conocida como una 1-6-5 porque básicamente jugamos con la primera nota, la sexta y la quinta. Y yo, para dar un poco de variedad, pues aquí he añadido la quinta nota y aquí otra vez la quinta nota para dar un poco de tensión también. Entonces el patrón principal sería este aquí, pero para darle mucha más profundidad y mucho más cuerpo a esta melodía de aquí, lo duplicamos y lo subimos una octava, tal que así. Y ahora suena mucho más completo. Seguimos con la vocal, que es el toque mágico para este tipo de beats. Una vocal que queda increíble, tiene ese toque oscuro y queda muy bien con este estilo de beats. Y básicamente lo que le metemos a esta vocal de aquí es un ecualizador, quitando un poco estas frecuencias porque es justo donde suena la voz del ser humano o donde tiene más frecuencias. Entonces, para darle un poco más de espacio al artista cuando quiera cantar. También le metemos un reverb con el mix bastante alto, el 38%, y recordad siempre el low cut, activarlo para que no se acumule el sonido de las frecuencias bajas, el reverb en esas zonas, porque queda bastante mal. Y por último, el preset que más me gusta a mí siempre para vocales o coros de cualquier tipo es este aquí, el de radio, y luego ya lo toco un poco a mi manera para dejarlo como quiero que suene. Y también, por último, lo abro bastante en estéreo para que suene mucho más amplio. Para vocales de este tipo os recomiendo sobre todo buscar en YouTube o en samples antiguos, y luego podéis ir a páginas que separen cada pista en stems, como por ejemplo Vocal Remover, que esa funciona bastante bien. Y ya pues obtenéis la vocal de ahí. Sigo también con un one shot, que es una campana, pero yo lo estoy utilizando como si fuese un pad porque queda así bastante de fondo, queda bastante bien y suena tal que así. Acompaña bastante bien y da ese toque también oscuro. Y le metemos un ecualizador cortando todas las frecuencias altas y todas las frecuencias bajas. Así pues nos concentramos en las frecuencias medias para los pads
y también un shaper box que hará que se vaya moviendo de izquierda a derecha. Pasamos con el toque orquestral, que es esencial en cada beat de Memphis. Siempre hay unas strings, ya puede ser un spiccato, un staccato, un marcato, unas strings normales, un violín, puede haber de todo. En este caso estamos usando unas strings normales, que es este preset de aquí del SRX Strings, y he hecho este patrón de aquí. Y cuando digo que algo genera tensión, es como que prepara el beat para romper y que empiecen los drums. Y con este ejemplo que os voy a poner ahora mismo de tal y como suena, lo vais a ver. Entonces a esto le sumamos un bajo, que es este de aquí. También le meto un segundo patrón de strings que queda más de fondo, y este lo hice porque iba probando con mi teclado, tal que así, voy tocando y probé un patrón que me gustaba bastante y así es como queda junto con el otro. Y así es como queda con todo. Por último también esta campana, que es muy típica y se suele usar bastante en este género. Y por último, cuando ya deberían de petar los drums, subimos la melodía principal una octava y suena tal que así. Esto lo aguantamos dos patrones porque esto, por ejemplo, podría ser el coro o la primera parte del verso y ya luego pasa a la melodía original otra vez. Pues esto es, chavales, toda la melodía. Como habéis visto es bastante fácil de hacer y suena increíblemente bien. Os la pongo entera para que la escuchéis y pasamos a meterle unos drums y hacer un beat increíble. Pues pasamos ya a meterle unos drums que rompan este instrumental. Vamos a empezar por el 808, selecciono los sonidos. Y recordad que voy a estar usando mi pack de sonidos, que es el Legends Trap Drum Kit, que tenéis un 25% de descuento con este código que tenéis abajo. Y la verdad que es el único pack que uso en cada uno de mis vídeos, ya lo veis, y los sonidos son una locura. Y este 808 me gusta bastante, así que lo vamos a usar. Así es como yo uso mis 808s, los hago bastante más cortos, voy a este apartado aquí, los busteo bastante y para que no suene demasiado saturado, pues le bajo el volumen de aquí arriba. Y ahora tenemos un 808 que suena tal que así. Que revienta bastante duro. Antes de hacer el patrón de 808, por eso lo que voy a hacer es escoger los sonidos y darle la vibra con los drums que estoy buscando para este beat. Voy a escoger este clap. Y hacemos el patrón de siempre, que es cada media barra, seleccionamos de aquí y ya lo tenemos. Este hi-hat aquí me gusta como suena para este beat. Y por cierto, porque antes me ha pasado, si os pasa alguna vez que se buguea el sonido y empieza a sonar demasiado seguido, es porque tenéis activada esta opción de aquí, que es Use Loop Points. Así que un consejo que os doy así un poco de refilón, que es, por si os pasa esto, le dais aquí y ya está. Le voy a meter este snare. Este patrón me gusta bastante cómo queda.
Cuando ya tenemos el patrón principal, lo seleccionamos, Alt L y ya se nos junta y es mucho más fácil de trabajar con él. Y por último, para dar un poco de variedad, al final del patrón voy a ir a esta opción de aquí, One Third Beat, y vamos a hacer este patrón de aquí, bajando un poco, por ejemplo. Y muy importante jugar con el Velocity, esto que veis aquí abajo. Vamos a tocarlo para que no suenen todos iguales. Voy a meter este Open Hat y vamos a hacer el siguiente patrón. Vamos a meter uno aquí. Vamos a meter alguna percusión, como el zap este de aquí, que suena bastante bien. Y ahora sí que sí, chavales, podemos pasar ya con el 808 a reventar esto. Otro por aquí. Y aquí vamos a hacer algo muy típico. Bueno, primero de todo vamos a seguir la nota raíz, que aquí bajamos a la quinta nota. Y algo muy típico en estos beats es hacer este efecto aquí. Nos vamos a 1/4 step y hacemos más o menos que queden por la mitad de una mitad, para que me entendáis. Y aquí ponemos otro y estos dos les bajamos el velocity. Una vez hecho esto, ya podemos pasar los sonidos al Mixer Rack. Entonces nos vamos aquí con clic izquierdo y control seleccionamos. Vamos aquí, seguimos con el control y clic izquierdo, hacemos tal que así. Y le damos a estas opciones de aquí y ya lo tenemos aquí pegado bastante bien. Así que nada, chavales, dejadme vuestras peticiones por abajo en los comentarios, dejad un like, recordad que tenéis un descuento para mi kit con este código aquí y tenéis también el link para comprarlo en la descripción. Espero que os haya gustado el vídeo, que haya sido de ayuda, suscribiros y nos vemos en la próxima.